Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosistoria. Hoy hemos contactado a través de la máquina del tiempo con Matt Weber. Buenos días, Matt. Buenos días, Alfonso. ¿Cómo quiere que te llames? ¿Qué prefiere? ¿Cómo prefiere que te diga? Prefiero por el apellido, ya que se trata de un episodio cultural. Gracias por preguntármelo. Estupendo, Weber. Primero voy a contar con una breve biografía de tu vida y también después un poco de tu obra y la división que tiene tu obra. Estupendo, Alfonso. Me parece bien. Es una buena forma de empezar. Matt Weber, nuestro invitado, nació en Erfurt el 21 de abril de 1864. A través de su padre, que fue diputado del Partido Nacional Liberal, Weber tuvo ocasión de entrar muy pronto en el contacto con ilustres historiadores, filósofos y juristas de aquella época. Estudió Historia, Economía y Derecho en las universidades de Heidelberg y de Berlín. Obtiene el doctorado en la Universidad de Göttingen en 1889, con su tesis de Historia Económica sobre la historia de las sociedades comerciales en la Edad Media. Obtiene la venia docendi para enseñar Derecho en 1892, con una memoria sobre la historia agraria romana en su significado para el derecho político y privado. En 1894 comienza a enseñar Economía Política en la Universidad de Friburgo. En 1896 pasa a la Universidad de Heidelberg. Entre 1897 y 1903, su actividad científica y didáctica se ve impedida por una grave enfermedad nerviosa. En ese periodo fue nombrado, en 1902, codirector de la prestigiosa revista, que yo traduzco ahora mismo al español, Archivos de Ciencias Sociales y Política Social. En 1904 realizó un viaje a Estados Unidos. Durante la Primera Guerra Mundial defendió las razones ideales de la guerra alemana y prestó servicio como director de un hospital militar. Siguió con una preocupación angustiada el hundimiento moral y cultural de Alemania, a la que el emperador y sus ministros habían arrojado al callejón sin salida de una política de mero poderío militar. Después de la guerra participó en la redacción de la Constitución de la República de Weimar. Murió en Múnich, donde había sido llamado para enseñar Economía Política el 14 de junio de 1920. La obra de Matt Weber, profunda y compleja, constituye un monumento a la comprensión de los fenómenos históricos y sociales y al mismo tiempo una reflexión sobre el método de las ciencias histórico-sociales. Los trabajos de Weber pueden clasificarse en 4 grupos. Primer grupo: Estudios históricos sobre las sociedades mercantiles de la Edad Media, 1889. Historia agraria romana en su significado para el derecho público y privado, 1891. Las condiciones de vida de los campesinos en las Alemania al este del Elba, 1892. Las relaciones agrarias en la Antigüedad, 1909. Segundo, estudios sobre sociología de la religión. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es una de las más famosas, 1904 y 1905. Escritos de sociología de la religión, en 3 volúmenes, inmensa obra, 1920 y 1921. 3. Tratado de Sociología General, Economía y Sociedad, 1922. El cuarto, escrito de metodología de las ciencias histórico-sociales. Primero, la objetividad del conocimiento en las ciencias sociales y en la política social, 1904. Estudios críticos alrededor de la lógica de las ciencias sociales, 1906. Algunas categorías de la sociología comprensiva, 1913. La objetividad del conocimiento en las ciencias sociales y en la política social, 1917. Y por último, La ciencia como profesión, en 1919. Nos encontramos
con nuestro invitado ante lo siguiente: historiador, sociólogo, economista y político. Nuestro invitado trató los problemas metodológicos con plena conciencia de las dificultades que se plantean en el trabajo efectivo del historiador y del sociólogo, pero sobre todo lo hizo con la competencia característica del historiador, el sociólogo y el economista, o sea, una amplitud de mira inmensa. Y bueno, ahora ya empezamos y vamos a continuar con sus aspectos más ya metidos dentro de su propia filosofía. Hemos tratado su vida y hemos tratado su obra y ahora trataremos su filosofía. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, Weber, como quiere que te diga, ¿cuántas ciencias hay para ti? Para mí hay una sola ciencia, puesto que el criterio para establecer el carácter científico de las diversas disciplinas es único. Hay conocimiento científico tanto en las ciencias naturales como en las histórico-sociales. Ahora bien, la realidad presenta infinitos aspectos. Puede estudiarse desde el punto de vista muy dispares, es decir, desde las más diversas perspectivas. El sociólogo o el historiador de la ilimitada realidad que se presenta ante ellos lleva a cabo selecciones, decide tratar un tema en lugar de otro, un aspecto de una cuestión en lugar de otro. Por ejemplo, un historiador decide interesarse por la Revolución Francesa más que por las expediciones de Jerjes y prefiere estudiar las relaciones entre revolución e Iglesia Católica. Pongamos por caso que realiza investigación sobre el funcionamiento de los tribunales. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Con qué criterio el sociólogo o el historiador elige los temas que hay que tratar? Estas selecciones y distinciones se toman sobre la base de la referencia a los valores. El valor de la justicia guía la decisión de estudiar los tribunales en el periodo de la Revolución Francesa. El valor de la eficacia impulsa a dedicar la atención a las máquinas burocráticas y así sucesivamente. La referencia a los valores es un principio de selección. Sirve para establecer cuáles son los problemas y los aspectos de los fenómenos. Es decir, cuál es el campo de investigación en cuyo interior la investigación procederá, luego de manera objetivamente científica, a fin de alcanzar explicaciones causales de los fenómenos mismos. ¿Con qué concepto trabaja el científico social? El científico social trabaja con conceptos como economía social, capitalismo, secta, iglesia. Para dotar de rigor a la investigación histórico-social, propongo la teoría del tipo ideal. El tipo ideal es una construcción intelectual con fines heurísticos. Se acentúa, por ejemplo, algunos rasgos propios de la economía social, del sacerdote católico, etc. Rasgos dispersos y separados que existen en mayor o menor medida aquí y allá, incluso a veces están ausentes, y con ello se constituye un modelo, un tipo ideal o modelo ideal típico de la economía social o del sacerdote católico. Este tipo ideal sirve para ver hasta qué punto la realidad efectiva se acerca o se aleja del tipo ideal. El tipo ideal es un instrumento heurístico. Weber, ¿qué entiendes tú por tipo ideal? ¿Cómo nos lo explicaría? La noción de tipo ideal está destinada a funcionar como instrumento heurístico, orientado a una más rigurosa determinación de los conceptos utilizados en la investigación histórico-social, conceptos como secta, capitalismo, ética protestante, cristianismo, ciudad comercial medieval, etc. Pues bien, el científico social, bien instruido metodológicamente, construye modelos ideales típicos de los fenómenos a que se refieren estos conceptos, utilizando rasgos efectivamente existentes de tales fenómenos, acentuando otros igualmente existentes, introduciendo incluso algunos no existentes. Una vez construido este modo, un cuadro unitario del fenómeno, el científico se acerca al fenómeno histórico concreto para ver si hasta qué punto la realidad existente se acerca o desvía del modelo típico ideal. Weber, ¿qué entiendes por un hecho histórico-social?
Un hecho histórico-social se explica en general mediante una constelación de causas. Y precisamente para determinar el mayor o menor peso de una causa concreta, el historiador imagina un posible desarrollo del acontecimiento, excluyendo justamente esa causa, y se pregunta qué habría acontecido si esa causa no hubiera estado presente. Por ejemplo, los fusilados que aquella noche de marzo de 1848 en Berlín dieron comienzo a la revolución. ¿Fueron determinantes o la revolución habría estallado igualmente sin ello? En suma, se construyen posibilidades objetivas, esto es, juicios sobre cómo habría podido ir las cosas para entender mejor cómo han ido en realidad. Weber, ¿qué diferencia hay entre el juicio de hecho y el juicio de valor? ¿Me lo puedes explicar? La referencia a los valores no equivale, ni implica mínimamente que el hombre de ciencia, como científico, deba emitir juicios de valor. El juicio que le glorifica o condena no tiene cabida en la ciencia. La ciencia explica y no valora. Distingo claramente entre juicio de hecho y juicio de valor, entre lo que es y lo que debe ser. Sobre la base de esta distinción, tomo posición respecto al problema de la neutralidad valorativa de las ciencias sociales. Es una toma de posición que asume dos significados. Un significado epistemológico, consistente en la libertad de la ciencia respecto de la valoración ético-política y religiosa. Y un significado ético-pedagógico, consistente en la defensa de la ciencia de las incursiones de los llamados socialistas de cátedra, que subordinan la cátedra a las ideas políticas, la verdad a la política. No será nunca la ciencia la que nos diga qué debemos hacer. El médico podrá cuidarme y hasta curarme, pero de ningún modo le compete como médico establecer si vale o no la pena vivir. Ahora nos vamos a meter un poquito en tu obra más famosa, la más conocida, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es de 1904 y de 1905. El problema de la predestinación es un gran problema para los calvinistas, que vieron el signo de la certeza de la salvación en el éxito mundano y en la propia profesión, sobre todo en el éxito económico. Para vencer la angustia de la predestinación, el individuo se ve impulsado a trabajar, a buscar el éxito y, por tanto, a economizar el tiempo y a racionalizar los métodos de trabajo. La ética protestante, además, incita al creyente a llevar una vida ascética, a no disipar el beneficio, a reinvertirlo. Estamos así en el espíritu del capitalismo. Ahora mismo te voy a hacer una pregunta porque hay mucha gente que todavía cree en el materialismo histórico. ¿Qué es para ti el materialismo histórico? La tesis del materialismo histórico, según la cual es la estructura económica la que determina la superestructura de las ideas, para mí esa postura marxista está mostrada que es injustificada. En mi ensayo sobre la objetividad del conocimiento en la ciencia social y en la política social, de 1904, distingo entre fenómenos económicos propiamente dichos, un banco, por ejemplo, fenómenos económicos relevantes, por ejemplo, los procesos de la vida religiosa, fenómenos económicos condicionantes, por ejemplo, los fenómenos artísticos. La concepción marxista sobre esta relación de la estructura económica que determina el mundo de las ideas, la superestructura, es una teoría, según yo, que hoy solo sobrevive en la cabeza de personas carentes de competencias científicas y en aficionados. Con tu permiso, Matt, voy a hacer un breve resumen de lo que es tu filosofía. Me parece estupendo, Alfonso, y te lo agradezco. El mundo, tal como lo ve el protagonista de nuestro episodio, Matt Weber, lo contempla en un mundo desencantado. Ya no es necesario congraciarse con los espíritus para resolver los problemas. Basta las razones y los medios técnicos. Y esto es así, aunque sea preciso admitir que la ciencia misma se funda en una opción irracional a favor de la razón. Pero en todo caso, Weber opina que decidirse por una fe religiosa equivaldría,
en este mundo desencantado al sacrificio del entendimiento. Bueno, Weber, ya ha visto, ya hemos terminado este episodio, no ha sido muy largo, creo que no te dije que no iba a tener, que iba a ser poco tiempo el que iba a tener que disponer, aunque tú ahora mismo, en las circunstancias que estás, dispones de todo el tiempo del universo, pero bueno, te doy las gracias por haber estado aquí. Gracias, Alfonso, por haberme invitado en venir otra vez a este mundo, a mi antiguo mundo. Y bueno, muchas gracias, te lo agradezco de corazón. Bueno, ha llegado ya el momento de despedirme y como siempre me despido. Primero, esta vez me gustaría que si los que estáis escuchándome desde cualquier plataforma os suscribierais a ella. Generalmente nunca pido nada y que le deis un me gusta o 5 estrellas, lo que queráis. Y como siempre me despido, un saludo virtual. Hasta pronto.